cada vez más edificados por medio de la enseñanza de las Escrituras. Así que, mis amados hermanos y amada iglesia, nuestro tema continúa. El tema que estamos viendo durante todos estos domingos, los últimos 3 domingos que hemos ya estado en el estudio del Catecismo de Heidelberg sobre la justificación. Y hemos visto algunos temas muy importantes en los cuales nosotros hemos visto que Dios es el que justifica. Ya hemos visto y sabemos qué significa justificación de Dios. Un hermano que pueda decirme qué significa la justificación. La justificación de Dios es el acto de declararnos justos de parte de Dios. Es un acto legal, ¿cierto? Es el acto de la libre gracia de Dios, dice el catecismo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el significado de la justificación. Ya partiendo de eso, nosotros podemos entender entonces que muchas cosas en las cuales estamos viendo que personas están esforzándose, tratando de justificarse por sus propios medios ante Dios. De esta manera, mis amados hermanos, en esta clase muy importante en la de hoy, que es la pregunta 62, la pregunta 62 del Catecismo de Heidelberg: ¿por qué no pueden justificarse ante Dios las buenas obras, aunque solo sean en parte? Como respuesta, un hermano que pueda leer fuertemente la respuesta de esta pregunta. Porque es necesario que aquella justicia que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea completamente perfecta y de todo punto conforme a la ley divina. Y nuestras buenas obras, aún las mejores en esta vida, son imperfectas y están contaminadas de pecado. Muy bien. Entonces, amados hermanos, como nosotros estamos aprendiendo que Dios es el que justifica, hay una razón de ser, y es que está diciéndonos, o Dios nos enseña a través de las mismas Escrituras, que el hombre no puede justificarse por muy buenas obras que éste haga. Entonces, en las diapositivas entonces vamos a ver unos puntos tan importantes para que podamos tener claridad del por qué las obras, nuestras buenas obras, no alcanzan a justificarnos ante Dios. Entonces ahí vemos que la justicia de Dios debe ser, en primer ítem, debe ser cumplida perfectamente. Ahora, mis amados hermanos, aquí es muy importante tener en cuenta que si Dios exige que toda su palabra, toda su ley, todo lo que Él demanda, esa debe ser cumplida de manera perfecta. Es decir, es que ninguno debe dejar de hacer algo que debe de hacer o haga algo más de lo que no ha sido ordenado. ¿Qué tiene que ver la ley con las buenas obras? La relación de la ley con las buenas obras, en el sentido de que lo que Dios demanda, bueno, buenas obras son los actos que vienen o responden a una orden que se ha impartido. Es decir, si a mí me dan una orden y yo lo hago, eso se considera buenas obras. Fuera de ellas ya no es buena obra, porque es algo de lo que no se ha mandado hacer. Entiendo. Sí, porque en ese término. ¿Por qué las buenas obras no nos justifican? Entonces la pregunta es, ¿qué son las buenas obras? Sí. ¿Tenemos buenas obras o no tenemos? Sí, las tenemos, claro que sí. Y si las tenemos, ¿por qué no nos justifican? Que es el final. El final, sí, claro. Entonces, en el desarrollo por eso estamos... yo digo, ¿qué tiene que ver la ley con todo eso?
Lo que veo, o sea, lo que estamos desarrollando en esta clase es que cumplir perfectamente, o sea, Dios demanda por su justicia que está delante de Dios haya sido perfectamente o completamente obediente, ¿sí? No, eso yo lo entiendo, porque tiene que ver las buenas obras. O sea, ¿qué es una buena obra, Juan David? Voy a hacerle un ejemplo. Obedecer a sus padres es una buena obra, sí, está dentro de la ley. Pero dar de comer al hambriento también es una buena obra. Sí. Eso no está dentro de la ley. O sea, no hay un mandamiento de la ley que diga da de comer al hambriento. Sí, Uno no, como ley, como norma. No hay. No dice que levántate temprano y haz tus tareas. Eso es una buena obra. ¿Sí? Eso más que ser una obra es obediencia. Porque si se levanta temprano y si es obediencia, responde a la ley. Claro. Pero ¿qué son las buenas obras? Por eso le decía, o sea, porque todo el mundo dice buenas obras, por decir, ser un buen esposo, fiel, leal, respetuoso, amoroso, es una buena obra. Sí. Sino Pero que no hay estamos... un mandamiento que diga ser buen esposo. El mandamiento para el esposo es ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Por eso le pregunto, ¿qué son las buenas obras? Bueno, para aclarar, dentro de las escrituras, sí, dentro de las escrituras, las buenas obras son aquellas que están dentro del marco de lo que Dios demanda que se hagan. Por eso mi pastor sí hace el ejemplo de una persona ama a su esposa, eso es una buena obra, pero esta persona lo ve de esa manera. Pero ¿qué dice dentro del marco de lo que Dios ordena? ¿Cómo debo de amar a mi esposa? Ahí es donde ya vamos a ver si efectivamente... Depende de la esposa, ¿no? No, sino que... Sí, claro, porque para ti amor puede ser que tu esposo nunca te lleve la contraria. El otro día veía y decía una mujer delante del juez, decía, yo sé que mi esposo me ama. Y el juez le preguntó, ¿y usted cómo lo sabe? Porque todo lo que yo quiero, lo hace. ¿Cierto mi vida? Y le dice, ¿cierto mi amor? Entonces, es que todas las, o sea, por ello te digo, ¿qué son las buenas obras? Eso es lo que a mí me preocupa, porque ahí dice, las buenas obras no nos justifican. Fuera de la iglesia, personas no creyentes hacen mejores obras que nosotros. Voy a hacer un ejemplo, Shakira tiene la fundación Pies Descalzos y atiende mucha gente que nosotros no atendemos ni como iglesia ni como personas. Bueno, aquí sí, entonces la pregunta es esa, o sea... Sí, mi pastor, qué pena. Lo que pasa es que al ser completamente, o sea, es que estamos hablando de un cumplimiento perfecto. No puedo yo en unas cosas cumplirlas. No, esa parte ya la entiendo porque la hemos estudiado en el catecismo. Sé que Cristo pagó perfectamente, que yo no puedo cumplirla. Eso yo lo entiendo. No, pero todo. Claro. La pregunta es, ¿por qué las buenas obras no nos justifican? Sí, pero antes quería decir algo que está ocurriendo. En el sentido grande, las buenas obras son las que hace el bueno, y el bueno solo es uno, Sí. que es Dios. Pero la Biblia sí dice que nosotros hacemos buenas obras. El diácono nos dijo hace un rato. Pero es que la palabra de Dios dice que las buenas obras que nosotros hacemos, ya Dios las ha preparado de antemano para que nosotros... Sí, eso está bien, entonces sí hacemos buenas obras. Pero Sí. las ha preparado. Pero ¿por qué no me justifican esas buenas obras? Porque no están en Cristo. Ese es el meollo de la pregunta. Sí, claro. La pregunta no tiene que ver ni con la ley, ni con Cristo en ese momento, sino porque mis buenas obras no son suficientes para justificar. Sí. Entonces estamos, sí, mi pastor, estamos... entendiendo lo que usted dijo, que Sí. es la justificación, el acto de la libre gracia de Dios por la cual somos declarados justos. Porque la justicia de Fíjese que Dios... lo que dice ahí, sea que yo haga las buenas obras, sea que no haga las buenas obras, Dios justifica. yo he sido justificado por gracia. Porque Sí. no son fáciles. Entonces, Y aquí está la respuesta. Porque no son, Porque nuestras son obras perfectas, no cumplen no perfectamente. son suficientes para pagar y porque no satisfacen. Sí, esa es la respuesta del catecismo. Pero ahí está. Pero hay que ir más al fondo, más al fondo. ¿Cómo yo sé? Es que la respuesta es sencilla. Si yo les digo la respuesta se van a Es que reír. nosotros no somos Dios. No, tampoco, no es por eso. Exacto. Hay una razón fundamental. Es que
Miren, ¿cuántos tipos de personas hay cuando había en la iglesia? Bueno, en el mundo, perdón. Pues porque los impíos y los no. Juan David, ¿cómo has cambiado? ¿Cuántos tipos de personas hay en el mundo? Creyentes y los no creyentes, sencillo. ¿Los creyentes hacen buenas obras? Sí, usted lo dijo. De hecho, Efesios 2:10 dijo Andreita, somos criaturas suyas para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Pregunto, si un no creyente da de comer al hambriento, visita al prisionero, ama al prójimo, socorre a su mamá, eso ¿es una buena obra? Sí, son buenas obras. Pero es que no sé. No, pero la Biblia dice que esas obras no son buenas. No, O sea, son nadie ha buenas dicho en que el no. sentido común de que uno dice son buenas obras, Es lo que pero son comúnmente buenas la obras gente- que agradan a Dios. Es como las personas que dicen que no son creyentes, que no son cristianos, dicen, pero yo soy buena, pues yo soy buena persona, pero ante los ojos de Dios no lo es. Solo pillen algo y ahí termina mi intervención. ¿Dónde está la diferencia y Pues por el qué uno es las buenas creyente y el obras otro no. Sí, no tal. nos justifican? Porque nuestras buenas obras responden a la obra de salvación. O sea, yo no puedo hacer algo por algo que ya tengo. O sea, Sí, ya entendí. Sí, o sea, lo que está diciendo el pastor es que las buenas obras no me justifican, sino que son ese resultado de ser justificados. exacto. Ahora, Sí, pero- en primer lugar, y en segundo lugar, el no creyente, ¿por qué las buenas obras? Voy a hacer un ejemplo. Cuando David tiene muy buenos compañeros, pero que no están en Cristo. Puede que sean buenos hijos, buenos estudiantes, se comportan bien. A ojos de todos son buenas personas. Pero eso no les alcanza para la salvación, y ahí viene la respuesta. O sea, para nosotros los creyentes, nosotros no estamos buscando hacer las buenas obras Para salvación, ¿no? sino porque ya somos salvos. Sí. Ahora, los no creyentes no pueden, porque todas sus obras que son hechas, porque ellos no creen, los hacen no para Dios, sino para sí mismos. Cuando usted mira, Para callarse no, son para sí mismos. Ellos son buenos hijos para sí mismos, buenos esposos para sí mismos. Yo conozco hombres refieles, mujeres refieles, desde el contexto pagano, no cristiano. Y no son buenas obras. O sea, son buenas obras dentro de lo que uno dice es una buena obra, pero se convierten en malas obras porque lo hacen para sí mismos, porque no lo hacen para Cristo. Ese es el mío. Entonces, en el desarrollo, si podemos seguir, entonces, lo que estoy mostrando ahí en las diapositivas, no sé, mis hermanos están viendo, son las características de las cuales alguien debe tener para que pueda presentarse ante Dios y eso sea para justicia. Entonces, nosotros estamos viendo unos aspectos muy importantes que esto debe ser perfectamente, o sea, su cumplimiento de todo lo que demanda Dios debe ser perfectamente, debe ser suficiente para pagar. Es una de las características que estamos viendo, y también que la satisfacción de esta justicia de Dios sea completa, no sobre, no falte. Estos son los aspectos. Ahora, estamos mirando ahora que con esto teniendo en cuenta, si vamos a ver en nuestras vidas, o alguien pueda decir, yo me puedo presentar ante Dios y poder presentar mis buenas obras, ¿serán suficientes para poder ser justificado? Entonces ahí es donde estamos respondiendo y desarrollando el por qué no pueden justificarse ante Dios las buenas obras. Porque nuestras obras, ahí están las siguientes diapositivas y vamos a estar viendo, tienen unos aspectos importantes. Como Dios exige que debe ser perfectamente cumplida, pues nuestras obras son imperfectas. También son insuficientes. También carecen de valor para pagar la demanda. Y por lo tanto no tienen poder para satisfacer la justicia de Dios. Entonces todas estas características las estamos viendo nosotros en nuestras vidas, porque no es el hecho de que algunas buenas obras o muchas buenas obras pueda yo presentarlas ante Dios,
o alguien pueda presentarlas ante Dios y éstas sean recibidas para ser justificado. ¿Correcto? Estamos viendo el paralelo. Sí, sí, lo que pasa es que lo que hace Jesús no es una buena obra. No son buenas obras. Porque algunas de estas obras no son porque son imperfectas. Ciertamente. No, yo lo que dije, lo que hace Jesús en la cruz no es una buena obra. Pues Sí, simplemente es la que cumplimente la voluntad, el cumplimiento, la sí. satisfacción. Que es catalogada como buena obra, sí, claro. Muy bien, hasta ahí en las diapositivas que están viendo mis hermanos, ¿está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque ya aclaramos la duda con lo que estábamos hablando. Bueno, Ajá. yo formé la duda, ¿no? Sí, claro. Pero es porque la pregunta está Sí, basada en pero eso. también se aclaró la duda. ¿Ah? También se aclaró la duda. Sí, claro, Sí. esa es la idea. No. O sea, Muy la idea es aprender en qué sentido, porque nosotros todo lo que hacemos no lo estamos haciendo ni para ser aprobados ni para ser reconocidos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay un texto en el cual nosotros podemos tomar y mostrar a aquellas personas que siempre están diciendo que por sus buenas obras ellos son merecedores de la salvación. ¿Qué dice Isaías 64:6? Eso lo vimos el domingo pasado en la clase pasada. Hoy lo vamos a estar retomando porque es muy importante tener esto muy claro. El por qué nuestras obras no son ni alcanzan nada, absolutamente nada. Mi Dios las aborrece para que éstas sean aceptadas para ser justificadas nuestras vidas o la vida de cualquiera que pueda decir: Señor, acá le presento mi paga por mi pecado, por mis obras. Isaías 64:6 dice, mi hermano, si lo haya encontrado pueda leer fuertemente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras obras son ¿qué? Como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras, presentándolas a Dios como si fueran justicias o justas, pues Dios las va a aborrecer porque están contaminadas, están manchadas de pecado. Eso nos permite a nosotros tener una claridad muy importante del por qué estamos entendiendo la doctrina de la justificación de Dios sobre aquellos que Dios eligió, los que Dios llamó y a los que Dios regeneró. Porque no a todos les va a ser aplicada esta justicia de redención, para redención. Así que en las siguientes diapositivas vamos a estar entonces viendo, desarrollando algo muy importante, teniendo esto en cuenta, y es que solo por este hecho, nosotros, Dios, sigue en la diapositiva, ¿sí? Dios es el agraviado. Nosotros al desobedecer, o voy a tomar un ejemplo, el esposo le es infiel a su esposa. ¿A quién está agraviando? ¿A la esposa o a quién? Pues a Dios y a las cosas. A Dios, directamente. Claro, a Dios. Directamente. Porque Dios diseñó al hombre para que en ese aspecto de que sea fiel a su esposa. Pero al no serlo, la esposa se va a sentir agraviada, ofendida y todo, pero no es así. El que ha sido agraviado directamente es, ¿por qué? Porque su ley, o sea, su palabra o lo que él ordena, su voluntad, que es que el hombre, que el esposo sea fiel, cuide de su esposa, la ame, la lleve a Cristo, dé su vida por ella. Esa es la voluntad de Dios. Al hombre no obedecer esa, es eso que Dios demanda, que es su voluntad, pues Dios es el agraviado y su voluntad es la que es transgredida. Entonces, en estos aspectos, mis amados hermanos, bien vemos que la misma ley, miren lo que hace Pablo. Si vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7, un hermano que lo busque por favor. ¿Qué es lo que hace la ley?
Porque muchas veces nosotros vemos que la ley de Dios es solamente para que la podamos practicar y obedecer y que eso dé como resultado justificarnos. 7. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera, no codiciarás. Muy bien. Cuando yo entiendo o veo que hay pecado en mi vida, según este texto, cuando conozco la ley. O sea, esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos centramos en que la ley de Dios está para cumplirla con fines de que nosotros por medio de ese cumplimiento, de obedecer, voy a ser justificado. Pero mire qué es lo que pasa, que la misma ley inmediatamente al conocerla, ella me muestra que yo ya soy un pecador, soy un transgresor de la voluntad de Dios. ¿Alguna duda en hasta aquí? ¿Sí me comprende qué es lo que hace la ley de Dios? No entendí. En este pasaje. Sí, no entiendo la relación de la ley con las buenas obras todavía. Que soy pecador, eso es lo que hace. Sí, entonces, pero lo que y está cualquier acá, acto. Sí, lo que está diciendo acá es que cuando la ley está hecha pública, yo sé que realmente he pecado. He pecado, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros pecamos, no conocemos el mandamiento, pues sabemos que estamos pecando. ¿Por qué? Porque la ley está en nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder obedecer a Dios también sin la ley. Sin la pública. Pero lo que sí no es posible, porque seguro el día cuando Mario está preguntándose qué va a decir el pastor, es que para ser juzgados necesitamos la ley pública. O sea, ¿cómo Dios nos va a decir que infringimos un mandamiento si no fue público? Pero es público porque es una demanda para todos. Ahora, nuevamente, es que me gustaría volver al tema de por qué las buenas obras no nos salvan. Miren, les voy a decir para que entiendan y comprendan cómo nuestra iglesia está, por lo menos de Benecer, en su mayoría está desviada. Porque todos dicen que creen en Jesús, que todos son salvos. Y nosotros hemos dicho que por ser salvos deberíamos tener buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Llegar a tiempo al culto. Ayer hablaba con un pastor y decía, yo tengo acá muchos hermanos que aman a Dios, pero ni siquiera vienen a poner una silla. Desde el sábado se está preparando la iglesia y nadie llega. Eso es una buena obra de resultado de la salvación. El domingo estoy desde las 6 de la mañana organizando las cosas y nadie llega. Eso es una buena obra. ¿Por qué? Porque nosotros a veces llamamos buenas obras solo a lo que dice la ley: no robarás, no matarás, no adulterarás. No, estamos como el fariseo, estamos bien. Y como nosotros ya sabemos que somos justificados y somos salvos, descansamos en esa declaración justa y estoy tranquilo. ¿Por qué nosotros hacemos planes después de la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, no, todo ya está bien. Pero ¿cuántas cosas quedan pendientes? ¿A qué son las buenas obras? Era la pregunta mía. Sí. Nosotros tenemos que confrontarnos en los dos extremos. Hay personas que dicen, sí, las buenas obras me van a salvar, las otras dicen, no, yo ya soy salvo. Yo no tengo que hacer nada. Hay personas, de hecho, soy tan salvo que si yo no voy los siguientes domingos del resto de mi vida, no pasa nada. O sea, yo creo en Dios, amo a Dios, me porto bien, y en ese me porto bien es que soy fiel a mi esposa, trabajo, me esfuerzo, llevo todas las cosas. Entonces, yo ya no necesito del culto, no necesito de adorar a Dios. Eso es lo que a mí me preocupa ahorita cuando dice, las buenas obras me salvan. Uno dice, no me salvan. Pero yo estoy considerando en mi vida práctica, es que yo siempre voy al domingo.
todos los domingos voy a la iglesia, no, pero este domingo, pastor, no puedo ir porque se me presentó algo importante. Mi hijo se está muriendo y yo tengo que esperar afuera del hospital a ver qué me dicen. O mi esposa, o mi esposo, o mi padre, o mi madre. No, yo pregunto, porque si hablamos de la ley dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Ah, no, usted está siendo legalista. Sí me comprende. Sí. Porque en el renglón yo soy salvo por mis buenas obras. Yo siempre estoy haciendo las cosas bien, entonces no hay problema, no hay adversidad para mí. ¿No se dan cuenta de eso? Miren, nuestra iglesia tiene una cantidad más o menos respetable con relación a muchas iglesias bíblicas. Pero la gran mayoría desprecia la escuela dominical. ¿Por qué razón? Porque se creen justos, porque no lo creen que sus necesitan. buenas obras son suficientes. O porque no la consideran así. O porque una persona, sí claro, y porque las personas que el culto comienza a las 11, el culto de adoración que nosotros llamamos, no están para el culto de adoración, porque confían en sus buenas obras. Pero las buenas obras no salvan. Lo que deberíamos entender hoy a través de la clase es, yo hago buenas obras porque soy salvo. Y yo debo ser tan fiel a esas buenas obras porque Cristo las está haciendo en mí. Bueno, esa es la pregunta siguiente del domingo. Sí, claro. ¿Cuál es el por qué sí tengo que hacer buenas Sí, obras? Claro. Ahora, claro, exactamente. Pero solo hago buenas obras una vez salvo. Sí. Y el contexto de Isaías 64, ¿sí? 64, sí. 64:6 6. es el mundo cristiano, el mundo de creyentes de ese momento era un mundo religioso, que confiaba en sus buenas obras. Pero una y otra vez en el contexto dice, ellos no creyeron, no son salvos. No son salvos. Y ese es el problema. Sí. No respetamos a Dios. Mi pastor, lo que estamos haciendo en la pregunta de hoy, porque yo sé que el desarrollo del domingo es efectivamente por qué sí debo de hacer obras, pero estas por qué sí se manifiestan. En este momento lo que estamos viendo es el aspecto de Dios, la cual Él muestra que para que puedan ser presentadas sus obras ante Él para ser justificado aquel, pues tienen que ser perfectas, tienen que ser suficientes y que ésta cumpla con la satisfacción de esa demanda. Es el aspecto de Dios. No, es que tú has descrito cómo se hace la buena obra, pero ¿qué es una buena obra? Ya cuando María, ¿qué es una buena obra? Una buena obra es la que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, ese es el cómo. Pero ¿qué es una buena obra, Raquelita? ¿Qué es una buena obra? Hacer el bien y no mirar aquí. No, ese es el hacer. ¿Qué es una buena obra? Pues hacer. ¿A qué hace Cristo? ¿Quién sabe la respuesta? La buena obra. Mire, yo le voy a decir qué es una buena obra. Lo que se hace para la gloria de Dios, lo que enaltece el nombre de Dios. No lo que enaltece mi nombre. O sea, cualquier cosa que usted haga que agrade a Dios, Es buena que obra. lo glorifique, es una buena obra. Sí. Pero Todo lo que deshonre a Dios y respete. no, sí, mi pastor. O sea, ¿qué es lo que No pasa? estoy diciendo que está equivocado. No, es que no queremos ir a lo que es la clase posterior, porque ahí sí vamos a ver qué es verdaderamente una buena obra, la cual Dios sí acepta de nosotros, ¿sí? Aquí estamos viendo es que todas las que las presentan, ¿sí? Cualquier persona presenta como buenas obras, Dios no las va a ver buenas obras. ¿En qué sentido? Porque estas no son suficientes, son imperfectas, carecen de valor para ser justificado. Solo pensemos que estuviera acá una persona no cristiana y te va a decir, si yo veo de mi papá, de mi mamá, soy buen esposo, soy abnegado, trabajador, no adultero, no mato, no robo, ¿por qué es imperfecto eso? Que no está Cristo. No, sí, exacto. Exacto. Obviamente. O sea, nada que no venga de Cristo no es bueno. Exacto, No es aunque bueno. es buena la acción. Exacto. Porque es Pero que ¿por qué es ofensivo a Dios? ¿Por qué es ofensivo a Dios? Porque no está no está en Cristo.
No está Cristo. Porque claro, todo el tema de que nosotros vemos, Dios es el que justifica y Cristo es Dios y toda su justicia de la que Cristo presenta al Padre es buena, o sea, todo, esta no va a ser rechazada. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer o presentar ante Dios fuera de Cristo, por eso son imperfectas, por eso son insuficientes, por eso carecen de valor, por eso no tienen poder de justicia, porque están fuera, ¿sí? Pero era lo mismo que estábamos hablando ahorita, porque el pastor decía, porque Chiquira hace muchísimas obras, buenas obras, y nosotros no podemos hacer esto, no tenemos, pues es que ella las está haciendo sin Cristo, no tienen ninguna. Exacto, no tienen ese valor, no tienen esa valía ante Dios, ¿no? La pueden tener ante la sociedad, ante las personas, y muchos son beneficiados y todas estas cosas. Pero es que estamos hablando de justicia ante Dios, ¿cierto? Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Es que lo que estábamos hablando ahorita es como el conflicto que Pablo dice de las buenas obras, que no somos salvos por buenas obras, y Santiago dice que debemos hacer buenas obras. Exacto. Pero esas buenas obras que habla Santiago son las que hacemos como resultado de... La lucha de Calvino. Calvino decía que la epístola de Santiago es una epístola de paja. Pero es que se supone que Santiago, como pastor, como apóstol, ya estaba hablándole a una iglesia que comprendía que era salva, que tenía, oiga, usted cree en Dios, pues ya es salvo. O sea, si creemos en Dios, diácono Yanli, ¿qué debemos hacer como buenas obras? Bueno, esa es la clase que viene. Clase que viene. Sí, señor. Pero esas buenas obras no nos alcanzarían para salvarnos. No, es que no apuntaría a eso. El creyente no apuntaría a eso. Ese era el problema antiguo. Mire, voy a hacerle esta noticia. Andrea, ¿usted es una mujer cristiana, sí o no? Pues trato de ser la No. Eso no es. Listo. ¿Pero alguna vez se enojó con su marido? Claro que sí. ¿Y eso es una buena obra? No, pero sé que estoy haciendo mal. No, mire, no, ¿sabe por qué yo digo? Porque si nosotros, es que mientras que estemos en esta condición caída, estamos en esa lucha, y gracias por su honestidad, porque a todos nos pasa. O sea, pero ¿qué hace su esposo si, mira, ella es cristiana? ¿Qué uno espera del cristiano? No, pero es como lo que esperen del pastor, ¿no? El pastor tiene que caminar por las nubes, tiene que hablar bonito, nunca se tiene que enojar, nunca tiene que hacer... Pero yo le voy a hacer nada. Que ha hecho la obra de Cristo también, hace. Exacto. Mi esposo no es... Entonces al final nosotros no hacemos buenas obras, las hace Cristo. No, las hace. Entonces aquí vamos a terminar, no sé, en las diapositivas que están mostrando. ¿Ya todo completo? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Nosotros tenemos que tener una claridad, es que cualquiera que descanse en sus obras, pues lo que pasa es que está rechazando ¿qué? ¿Qué está rechazando? La obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? La obra de Cristo en la cruz. Porque solo en la obra de Cristo en la cruz se hacen perfectas y buenas nuestras obras. Exacto. Amén. ¿Qué más pasa si descansamos o cualquiera descansa en sus obras? ¿Rechazamos qué? La suficiencia. O sea, no solamente la obra de Cristo en la cruz, sino que esta obra que hizo Cristo en la cruz es suficiente para justificar a aquel que Dios eligió y llamó y regeneró. Entonces, cuando nosotros pretendemos hacer buenas obras buscando satisfacer la justicia de Dios, pues estamos rechazando la suficiencia de Cristo. O sea, que a Cristo, en el sentido de que si yo pienso, necesito venir a la iglesia cumplido, diezmar cumplidamente, orar todos los días, leer la palabra de Dios, porque es necesario para ser justo delante de Dios o justificar. Entonces estoy rechazando la suficiencia de Cristo. O sea, a Cristo no fue suficiente, sino que hizo falta para justificar al hombre. Entonces ese concepto nosotros estamos rechazando al hacer buenas obras y presentarlas a Dios como justicia, para justicia, pues estamos rechazando la suficiencia, la que hizo Cristo completa, suficiente para pagar por nosotros, por nuestros pecados. Muy bien, diácono. Un spoiler es como un adelanto, ¿sí o no? Sí.
dentro de 8 días. Nosotros dentro de 8 días vamos a ver algo. ¿Cómo hacemos buenas obras? Que no nacen de nuestra mente, no nacen de nuestro corazón, pero hacemos buenas obras. Pero es que Cristo la está haciendo en nosotros. O sea, nosotros cuando, voy a hacer un ejemplo, lo que hicieron hoy algunos, llegaron temprano, se dedicaron, hicieron, eso lo hacen para Dios. Si usted reclama gloria por eso, o reconocimiento, ahí viene la otra parte de Andreita como esposa. Si ella como buena esposa ama a su esposo, se sujeta a su esposo, lo hace, ella no tiene que esperar que su esposo diga, tengo una gran mujer, te amo por todo lo que doy, porque si lo hace está esperando gloria, ya no lo está haciendo para Cristo. Lo que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, y miren, es un spoiler solamente, estoy diciendo, que tenemos que rellenar y tenemos que sustentar bien, es presentando la obra que Cristo está haciendo en mí. Si yo me convenzo un día, y yo me convencí hace muchos años de llegar temprano a la iglesia y servir en la iglesia, fue por causa de Cristo, porque venir a servir en la iglesia implica inversión, implica renuncia a otras cosas, implica dedicación. Sí se da cuenta, pero ¿qué estoy presentando al final? La obra de Dios. Si la obra de Cristo. Ay, llevo tantos años sin ir y el Señor nada que me devuelve. Muy bien, entonces en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, Efesios 2 capítulo 2 sí. Versículo 1. Ahora sí. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí lo que quiero enfatizar, hermanos, es que cuando presentamos a Dios nuestras buenas obras para justificarnos, estamos rechazando un plan que ya Dios desde la eternidad tiene para justificar al que eligió, al que llamó y al que regeneró y al que le dio el don de la fe. Y es este plan. Versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Ese es el plan de Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que tiene 2 minutos para hablar. Mi buen Dios, gracias te damos por este momento tan maravilloso. Y te damos muchas gracias porque alrededor de tu palabra nosotros podemos tener cada vez más corrección en nuestra vida, Señor. Muchas veces, amado Dios, y quizás, Señor, porque nuestro corazón es así, aflora siempre nuestras concupiscencias y muchas veces hacemos cosas pretendiendo, amado Dios, que estas las podemos presentar ante ti para justicia. Pero estamos olvidando, mi amado Dios, de que hay un plan que ya está desde antes de la fundación del mundo, y es justificarnos en tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender, amado Dios, esto tan importante en el día de hoy. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tampoco es de nosotros, pues la fe, Señor, es un don tuyo que nos ha otorgado para poder, amado Dios, creer en la obra de Cristo, confiar en la obra de tu Hijo amado Jesucristo, la cual, Señor, tú nos has dado a conocer a través de las Escrituras. Mi buen Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.